Sí, profe. Ujú. Bien, el problema tenía que ver con dos aviones que salían de diferentes ciudades al mismo aeropuerto de llegada. Se hablaba de la probabilidad de que el avión A llegara a tiempo y la probabilidad de que el avión B llegara a tiempo. Y además la probabilidad de que ambos aviones llegaran a tiempo. Las preguntas, la número 1 indicaba la probabilidad que el avión A o el avión B o ambos lleguen a tiempo. La número 2, que al menos uno de los dos aviones llegue tarde. Y la número 3, de que solo un avión llegue a tiempo. En el caso de la número 1, ¿verdad? Habíamos indicado de que el avión A o el avión B o ambos, ese ambos entre paréntesis, en realidad no es necesario, ¿verdad? Con solo que indique el avión A o el avión B, ya uno interpreta que por haber una O, eso es sinónimo de unión, y entonces podemos calcular la probabilidad de una unión. En el caso del número 2, decía al menos uno de los dos aviones llegue tarde. Entonces, en este caso, nos cambiaban un poco la redacción y nos enfatizaban en el hecho de llegar tarde y además de que fuera al menos uno de los dos aviones. Me habían indicado que al menos uno significaba uno o más, ¿verdad? Entonces, era una forma adicional de preguntar por la unión, el al menos uno, ¿verdad? Eso es equivalente a preguntar por la unión de los eventos. Entonces aquí era la unión de los eventos, pero enfatizando en el hecho de que era llegar tarde. Entonces era la probabilidad de que un avión llegara tarde o el otro llegara tarde o ambos llegaran tarde. Habíamos resuelto la primera pregunta, que era la probabilidad de la unión de llegar a tiempo, de acuerdo a las propiedades de probabilidad, era la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos probabilidad de la intersección. Con los datos que se tenían, simplemente aplicábamos la fórmula y nos daba una probabilidad de 0,971. La probabilidad de la unión, en este caso, es el avión A o el avión B llegan a tiempo, uno o el otro o ambos. En la segunda pregunta era llegar tarde, entonces me habían indicado que llegar tarde era el complemento de llegar a tiempo. Ok, entonces así lo habíamos planteado. Y al ser al menos uno, era la probabilidad de el avión A llega tarde o el avión B llega tarde o ambos llegan tarde. Entonces era la probabilidad de una unión, que de acuerdo a la fórmula de la unión se expresaba como la probabilidad de A complemento más la probabilidad de B complemento menos la probabilidad de A complemento intersección B complemento. ¿Okay? De acuerdo con los datos que tenemos acá, tengo la probabilidad de A y eso me permite calcular la probabilidad de su complemento, de acuerdo con las fórmulas. Tengo la probabilidad de B, que también entonces me permite obtener la probabilidad del complemento. Y luego teníamos la probabilidad de la intersección, que esta probabilidad me permite también calcular la probabilidad del complemento, ¿verdad? En el caso de que ocupáramos el complemento de A intersección B. No sé si alguien pudo resolver el ejercicio, si pudo hacer algún cálculo y tal vez indicarnos qué fue lo que hizo y cuánto le dio la probabilidad, si pudo resolver el ejercicio. ¿Alguien pudo hacerlo?
Bueno, de acuerdo con los datos que teníamos, eh, se había planteado que el ejercicio era la probabilidad de A complemento unión B complemento. Entonces, de acuerdo con la fórmula, es probabilidad de A complemento más la probabilidad de B complemento menos la probabilidad de A complemento intersección B complemento. La probabilidad de A complemento no se tiene, pero al tener la probabilidad de A, por las propiedades de la probabilidad puedo calcularla, asimismo la probabilidad de B. Sin embargo, tenía que calcular la probabilidad de A complemento intersección B complemento. Ese dato es el que nos queda pendiente. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede calcular esa probabilidad? Esa se calculaba, ¿verdad? Que era el complemento de A más el complemento de B dividido entre el complemento de A unión B complemento, de A complemento unión B complemento. ¿O no? Otra vez, otra vez. El complemento de A más Ah, el complemento de B dividido entre el complemento de A unión B. dividido. Sí, ¿no? Resta o no. Entonces sería 1 menos la probabilidad de C, que era la intersección, ¿no? Bueno, vamos a ver si por ahí anda, pero es que digamos, es la probabilidad de A complemento intersección B complemento, o sea, es el complemento separado, ¿verdad? En el caso de A, complemento, intersección, B complemento, van separados. Esa es la probabilidad que necesito. Ok, entonces la compañera nos indica 1 menos, otra vez, la probabilidad de quién. De la intersección, que era C 0.769. Ok, eso sería si nosotros ocupáramos la probabilidad de A intersección B complemento, pero ese sería complemento de toda la intersección. Se aplicaría esa fórmula. 1 menos la probabilidad de la intersección. Pero en este caso no necesitamos el complemento de toda la intersección, sino que ocupamos los complementos de A y el de B y la intersección de eso. Entonces sería nada más C, que sería 0.769. No, porque esa sería la probabilidad de la intersección, que sería esta que tenemos acá, ¿verdad? Intersección normal de A y B. Pero yo ocupo A complemento acá y B complemento acá. De acuerdo con lo que hemos visto, no hemos visto ninguna fórmula para la intersección y en este caso incluyendo complementos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo trabajamos de acuerdo con lo que hay, con lo que se ha visto. Ok, entonces vamos otra vez acá. Es esta probabilidad la que ocupamos. A complemento, intersección B complemento. Y esta probabilidad no podemos obtenerla directo. No tenemos ninguna fórmula para probabilidad de la intersección. Podemos hacer un despeje acá como alguien sugirió, pero igual, como no tengo este dato y tampoco tengo este dato, entonces quedamos en la misma situación. Tendría dos incógnitas. Entonces acá recurrimos a una propiedad muy importante que habíamos resaltado anteriormente, que es cuando yo tengo complementos en unión o intersección, es utilizar las leyes de De Morgan. Y recordemos que A complemento, intersección B complemento, era este evento A unión B complemento. Y si dos eventos son iguales, entonces sus probabilidades van a ser iguales. En este caso, si yo tengo que este evento es igual a este otro,
puedo determinar la probabilidad de este primero utilizando este segundo evento. Y como aquí sí tengo el complemento de toda la unión, aquí ya puedo aplicar el concepto de complemento. Y la probabilidad de este complemento sería 1 menos la probabilidad de la unión, que ya se calculó en el ejercicio A. Aquí tenemos la probabilidad de la unión. Ahora necesito la probabilidad del complemento, que sería restarle a 1 ese valor. ¿Quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, cuando tenemos probabilidades de este tipo, que involucran complementos de unión y de intersección, lo ideal es trabajar con De Morgan. ¿Okay? Entonces aplicamos las propiedades de De Morgan y ahora ya podemos calcular este dato, este otro, que sería el de B complemento, y el de esta intersección también ya la podemos calcular gracias a De Morgan, que nos permite pasar de acá a este evento y luego aplicar la propiedad de la probabilidad del complemento. De acuerdo con los datos, la probabilidad de A complemento sería 1 menos 0,85, eso sería 0,15. La probabilidad de B complemento sería 1 menos 0,89, sería 0,11. Y tenemos la probabilidad de la unión calculada en la parte A, que era 0,971. Eso me permite calcular esta probabilidad, que sería 1 menos 0,971, y esa diferencia nos da 0,029. Ya tengo los tres datos para calcular la probabilidad de esta unión. Sería 0,15 más 0,11 menos 0,29, y esa sumatoria nos da 0,231. Eso sería la probabilidad de que al menos uno de los aviones llegue tarde. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte, no. Ok. Bueno, profe, una consulta. Igual, ese dato que nos está dando el resultado, bueno, daba como resultado digamos, como el complemento del dato que ya teníamos. El de, ¿cómo era? El de A unión, A intersección B, era. Ajá. Sí. Ese dato ya lo teníamos, el de la intersección. Ajá. Y usted dice que este es el complemento de esa expresión. Sí, correcto, que era 0,76, ¿qué era? 769. Ajá, nos da exactamente ese mismo número, de 0,231. Ajá. ¿Y qué cree usted que justifica esa relación? Y me imagino que ya como se tenía, digamos, que básicamente lo que se buscaba era el complemento del mismo, entonces que ya ahí se obtiene con ese dato. Ujú. Sí, en realidad ese dato lo podemos usar y creo que fue lo que la compañera mencionó, pero no estaba respondiendo al evento que yo estaba preguntando inicialmente. Tal vez lo que estaban visualizando era lo siguiente, porque este ejercicio se puede resolver de otra manera. Acá yo lo resuelvo utilizando esta fórmula, que puede ser la primera que se nos venga a la cabeza. Sin embargo, el mismo principio que utilicé aquí para esta intersección lo pude haber usado aquí al principio y haber aplicado De Morgan a esta unión y no haber desarrollado la fórmula así, que sería la otra fórmula, ¿verdad? Aplico De Morgan a partir de acá y eso es lo que viene. Entonces, por ejemplo, esta probabilidad, que es la que nos están pidiendo, por De Morgan, este evento es igual a este otro, ¿verdad? A intersección B, complemento, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta esto, si el complemento abarca todo o el complemento abarca a cada uno por separado, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener cuidado. Por De Morgan yo puedo hacer esta transformación y este complemento ya lo puedo calcular, que sería 1 menos la probabilidad de la intersección, que es lo que el compañero nos indica.
pero es precisamente por la aplicación de De Morgan a este evento de acá. Y efectivamente es 1 menos 0,769 y esto nos da 0.231. Entonces tenemos las dos maneras de resolver el ejercicio. Uno es la parte larga, que es aplicando la fórmula de unión como tal, y la otra, que es más resumida, que es aplicando De Morgan directamente al evento que se nos está pidiendo. ¿Preguntas? Bueno, que entonces tenemos la parte B ya resuelta. Y para la parte B teníamos dos maneras de resolverla. Incluso esta segunda forma que les presento acá se puede efectuar sin necesidad de haber hecho la parte A, ¿verdad? No requerimos nada de la unión. Mientras que en esta parte sí ocupábamos el complemento de la unión, ¿verdad? Y para eso teníamos que haber calculado la unión primero. Pero igual son formas equivalentes de trabajar. Y ahora pasamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta hace referencia a que solo un avión llegue a tiempo. Entonces, ¿qué interpretan ustedes ahí con la tercera pregunta? Al decir solo un avión llegue a tiempo, entonces, ¿qué creen ustedes que hace referencia? ¿Qué sería? Como el complemento de la probabilidad de A y la de B. Y habría que aplicarle algo más. Ok, dice que solo un avión llegue a tiempo. Entonces, otra vez nos hacen énfasis en llegar a tiempo. Entonces, el llegar a tiempo no ocupamos complemento de acuerdo a cómo hemos definido los eventos, ¿verdad? Porque los datos hacen referencia a llegar a tiempo. Entonces, no ocuparíamos complemento. Pero al indicarnos que solo un avión llegue a tiempo, porque la parte A nos decía el avión A o el avión B, o incluso ambos lleguen a tiempo, pero en la parte C dice que solo uno llegue a tiempo. Entonces, ¿qué interpretan ustedes? Al pedirle solo uno, entonces, ¿qué podrían considerar? Tal vez como la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de A y Ajá, B. ajá. Pero eso sería la unión otra vez, ¿verdad? Ah, ok. Probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Esa sería la pregunta de la parte A. El uno o el otro o ambos. Pero aquí dice que solo uno llegue a tiempo. Entonces, antes de plantear ninguna probabilidad, primero vamos a entender
¿A qué hace referencia la pregunta? O sea, cuando nos indican solo uno, ¿qué podemos interpretar? Digamos que solo A llegue a tiempo o que solo B llegue a tiempo, nada más. Exacto, eso es, ¿verdad? O sea, cuando nos hablan de solo uno, significa solo A o solo B, pero no ambos, sino que especifica que solo uno de los dos. Entonces, ahora no sé si nos queda un poco más claro. Sí, profe. Ok. Entonces, solo uno de los dos podemos considerar para que llegue a tiempo, ya sea el A o el B, pero no ambos. Entonces, ese no ambos significa que hay que eliminar la intersección, pero la intersección la comparten los dos eventos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que eliminar. Entonces, aquí está el planteamiento. Yo lo planteé así. Solo el avión A o solo el avión B, de acuerdo con lo que nos mencionaron, pero no ambos. Entonces sería la probabilidad, como es una O, es otra vez unión, pero la unión de solo A con solo B, ¿de acuerdo? Sin considerar intersección. Y voy a llamar a E el evento solo A y F el evento solo B. Entonces esta probabilidad solo A unión solo B la puedo transformar en la probabilidad de E unión F. Solamente como para simplificar un poco la escritura. Y saber que es solo A, solo B. Entonces la idea es determinar, ahora sí, aplicando esta fórmula. Sin embargo, si yo la desarrollo, me va a aparecer una intersección de E con F. Entonces, la idea es hacer referencia de que solo A y solo B, como no incluye ambos, significa que no haya intersección entre los dos. Entonces, ya la fórmula de la unión se reduce a la primera que habíamos visto del axioma cuando los eventos eran mutuamente excluyentes, que la probabilidad de la unión se convertía en la suma de las probabilidades, ¿verdad? Porque este E unión F hacen referencia a solo A y solo B, es decir, no contemplar la intersección. Por lo tanto, eso significa considerar los eventos mutuamente excluyentes. Entonces, la tarea es definir el evento E y el evento F y por lo tanto sus probabilidades. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos definir ese evento E y ese evento F? O la probabilidad de F y la probabilidad de F. ¿A alguien se le ocurre algo? Sería, digamos, A menos la intersección de A y B. Ajá, correcto. Y luego B menos la intersección de A y B. Ajá, correcto. Eso es lo que hay que hacer. Hay que restarle la intersección a cada uno. Entonces eso lo podemos ver aquí en un diagrama, ¿verdad? Yo les hice un diagrama de Venn. Tengo A y tengo a B. Ellos comparten una parte que es la intersección. Pero ahora yo necesito eliminar la intersección. Pero la intersección forma parte de A, pero también forma parte de B. Entonces, como decía el compañero, a el A tengo que restarle la intersección. Eso me daría E, que sería la parte que está en blanco. Y a B le tengo que restar la intersección y eso me daría F, que sería también la parte que está en blanco acá. Entonces, por medio de un diagrama de Venn podemos ver esa relación. ¿Queda claro, jóvenes, o alguien tiene alguna duda? Profe, eso, digamos, como en lógica se podría ver como un tipo sí, solo sí.
Un sí, solo sí, pero ¿cuáles serían las proposiciones? Digamos, como tomar a A y a B como, bueno, A como 1 y a B como 0, y entonces el sí solo sí, digamos, si solo pertenece a A, no, y si solo pertenece a B, no formaría parte, pero si pertenece a A unión B, no. Sí, sí, digamos, pero tendrías que plantear las proposiciones de esa manera, ¿verdad? Para que puedas definir claramente qué es el sí, solo sí, ¿verdad? Porque depende de lo que se use, puede ser que el sí, solo sí no sea válido. Ok, ok. Ajá, de acuerdo. Bien, entonces, por medio del diagrama, entonces nos damos cuenta ya de quién es E y quién es F. ¿Ok? Y obviamente, como estamos hablando de probabilidades, las probabilidades son números y los puedo sumar y los puedo restar. Ok, entonces la probabilidad de A abarca todo este espacio. Sin embargo, parte de esa probabilidad está dada por la intersección. Entonces, por eso es que hay que restársela, ¿verdad? Para obtener la probabilidad de E, que es la parte que está de color blanco en esta región de A. Y lo mismo para F en esta parte de color blanco en la región de F o en el conjunto F. Y entonces se planteaba acá, ¿verdad? El A se puede ver como la unión de E con la intersección. Entonces, si dos eventos son iguales, sus probabilidades son iguales, entonces la probabilidad de A se puede ver como la probabilidad de E unido con la intersección. Y si ustedes observan, este pedacito de acá y este otro son excluyentes, ¿verdad? La idea es tomar este y este otro separados, y al ser excluyentes, la probabilidad de la unión se puede separar y se hace el despeje, que fue lo que el compañero nos indicó. Al final, la probabilidad de E es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección de A con B. Y análogo para F. La probabilidad de F sería la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y esos datos ya los tenemos, ¿verdad? Tenemos la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de la intersección y tenemos la probabilidad de B. Ya con eso podemos calcular la probabilidad de E y de F. Para poder calcular entonces esta probabilidad de la unión. ¿Ok? Y acá tenemos entonces, de acuerdo con los cálculos, la probabilidad de E sería 0,081 y la probabilidad de F 0,121. Como E y F no tienen intersección, ¿verdad? Más bien se la hemos eliminado, son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, la probabilidad de la unión que habíamos planteado al inicio se calcula como una suma, nada más. Entonces 0,081 más 0,121 y la probabilidad entonces nos daría 0,22. Esa sería la probabilidad de la tercera pregunta. ¿Preguntas con respecto al tercer caso? De mi parte no, profe. ¿Sí? Bien, vamos a revisar en el chat. Sí, una pregunta, no hay preguntas. Muy bien, jóvenes, entonces voy a pasar al problema inicial. En este caso, podemos identificar algunos elementos y que son claves a la hora de identificar en un problema de probabilidades. Primero, cuando se menciona el ambos o la y, eso es intersección, ¿verdad? Cuando se habla de la o,
es unión. Al menos 1 o al menos 2 o al menos 3, independientemente del número, si se usa la palabra al menos, significa también unión. Y, por ejemplo, si se usa a lo sumo 1, a lo sumo 2, a lo sumo 3, no importa el número o la cantidad, si se usa a lo sumo, eso también es sinónimo de unión. Que a lo sumo, recuerden que era, por ejemplo, si fuera a lo sumo 2, sería 0 o 1 o 2. Hay una O y la O es unión. Y cuando nos hablan de solo 1, ¿verdad? Entonces eso hace referencia a que debemos tomar el evento de manera que no haya intersección con el otro que se plantea. Entonces debemos eliminar la intersección si es que existe entre ellos. Entonces, primeras palabras claves que vamos identificando en los problemas. Bueno, el teorema 6 es una propiedad, nada más para que la tengan ahí, de que si tengo que un evento está contenido en otro, entonces la probabilidad del evento que está contenido es más pequeña que la probabilidad del otro evento que es el conjunto mayor, por decirlo de alguna manera. Entonces, si A está contenido en B, la probabilidad de A va a ser más pequeña o igual que la probabilidad de B. Y vamos a pasar ahora a lo que son técnicas de conteo. La primera técnica de conteo es la ley de la suma. Por ejemplo, la ley de la suma en el caso específico de dos eventos. Vamos a tener A y vamos a tener B. Y supongamos que A tiene M resultados y el B tiene N. Y vamos a suponer además que A y B son mutuamente excluyentes, es decir, no hay elementos o resultados en común. Y si yo quiero hacer la unión de A con B, entonces la unión va a tener M más N resultados. Es decir, si yo formo la unión de A y B, entonces, ¿de cuántas maneras se puede obtener un resultado de la unión? Vamos a tener M más N formas distintas, es decir, M más N resultados distintos al hacer la unión de A con B, siempre y cuando sean mutuamente excluyentes, es decir, sin elementos en común. Eso sería en el caso de que tengamos dos eventos. Pero si tenemos más, entonces aplica la misma idea, nada más que generalizada. Supongamos que hay K eventos, A1, A2, hasta A sub K. Y el A1 tiene N1 resultados. El A2 tiene N sub 2 resultados. Y así sucesivamente hasta el último que llamamos A sub K, que tiene N sub K resultados. Y vamos a suponer que los eventos son mutuamente excluyentes 2 a 2. Es decir, la intersección entre cualquier pareja de A es siempre vacía. Entonces puedo formar la unión de A1 con A2 hasta A sub K. Y esa unión va a tener N1 más N2 más N3 y así sucesivamente hasta N sub K resultados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero obtener un resultado de la unión, ¿cuántas posibilidades tengo? Tendría esta cantidad, N1 más N2 más N3, etcétera, hasta N sub K. Ya con la aplicación se entiende un poquito mejor lo que es la ley de la suma. ¿Preguntas con respecto a la ley de la suma en su parte teórica? Por el momento no lo probé. Bien, entonces pasemos a la ley del producto. La ley del producto la vamos a dar en general de una vez. Vamos a suponer K eventos, igual desde A1 hasta A sub K.
Y la misma idea, A1 tiene n sub 1 resultados, A2 tiene n sub 2 resultados, y así sucesivamente hasta el último, que sería A sub k, que tiene n sub k resultados. Entonces yo puedo formar N1 por N2, etcétera, por N sub k, grupos que van a contener un elemento de A1, un elemento de A2, y así sucesivamente hasta tener un elemento de A sub k. En palabras sencillas, si yo tengo k grupos, ¿verdad? Y quiero obtener un elemento de cada grupo, entonces voy a tener esta cantidad de opciones, N1 por N2 por N sub k, formas distintas para seleccionar un elemento de cada evento. Es decir, yo puedo formar grupos con los elementos de cada uno de estos eventos. ¿Cuántos grupos voy a formar? Esta cantidad. De manera que haya un elemento de cada evento. Y si yo quiero uno, entonces voy a tener toda esta cantidad de opciones. N1 por N2 hasta N sub k. La multiplicación. Pero vamos a ver el ejemplo para tratar de que sea más fácil de comprender. Vamos a ir a la aplicación. Veamos esta situación. En una universidad se dice que el primer bloque de la carrera de administración está compuesta por 3 cursos: Administración 1, Contabilidad 1 y Matemática 1. Y dice que en el semestre se ofrecen 3 grupos diferentes de Administración 1, 4 grupos diferentes de Contabilidad 1 y 5 grupos diferentes de Matemática 1. Entonces la primera pregunta es: ¿de cuántas formas se podría escoger un grupo? Y la número 2, ¿de cuántas formas diferentes se puede escoger un grupo de cada materia? Ok, entonces vean acá las preguntas. La primera dice es solamente escoger un grupo, ¿verdad? Mientras que en la segunda es escoger un grupo de cada materia. Cuando yo voy a escoger un solo grupo o un solo elemento del total, entonces tengo ley de la suma. Y cuando me piden un grupo de cada materia, entonces tengo ley del producto. Sería un elemento de cada materia. Ley del producto. Entonces, administración tiene 3 grupos. Contabilidad tiene 4 grupos y matemática 1 tiene 5 grupos. Si yo quiero escoger un grupo nada más sin importar la disciplina, ¿cuántas opciones tengo? ¿Alguien me podría decir? Y básicamente sería, bueno, serían grupos de 3, ¿verdad? No, vamos a ver. Perdón. Son un grupo de todos los que hay, ¿verdad? O sea, tengo 3 de administración, tengo 4 de contabilidad y 5 de matemática. Pero yo quiero escoger un grupo, no me dicen de cuál disciplina, entonces puede ser un grupo cualquiera, no importa la disciplina. Si yo quiero escoger un grupo nada más, ¿cuántas opciones tengo? Y hay 12. Hay 12, exacto. Entonces, si yo quiero escoger un grupo nada más, sería escoger uno cualquiera de los que me presentan, y me presentan 3 de una materia, 4 de otro y 5 de la tercera materia. En total tengo 3 más 4 más 5, hay 12 grupos y yo solamente ocupo escoger uno, entonces tengo 12 opciones, ¿verdad? Ley de la suma. Pero en la segunda dice que es escoger un grupo de cada materia. Es decir, vamos a formar como un horario, por decirlo de alguna manera. Vamos a matricular el bloque completo y necesito entonces formar mi horario. ¿Cuántas opciones hay?
Entonces, cuando yo tengo que escoger un elemento de cada grupo o de cada evento, lo que tengo que hacer es multiplicar la cantidad de elementos que tiene cada grupo. Eso es ley del producto. ¿Sí? Entonces, para la ley de la suma, teníamos 12. Pero para la ley del producto, entonces tenemos 3 por 4 por 5. Bueno, aquí hay un dedazo que es 4, pero en realidad es 5 el enunciado. 3 por 4 por 5. Es decir, hay 60 opciones. Entonces, ¿de cuántas maneras distintas puedo escoger yo un grupo de cada materia? Y ahí tengo 60 formas distintas. ¿Preguntas? De momento no. Entonces, por ejemplo, en este caso, si el bloque completo tiene 3 materias y estas son la cantidad de grupos, entonces hay 60 horarios disponibles. Yo tengo que escoger uno, pero tengo 60 opciones distintas. ¿Okay? Y en el caso de que tuviera que escoger solo un grupo, ¿verdad? No importa la materia, entonces tengo 12 opciones nada más, porque solo voy a escoger un grupo. Y no importa de cuál disciplina, solamente uno del total. En total habrían 12 y yo voy a escoger uno. Tengo 12 opciones distintas. Entonces, la ley de la suma hace referencia a la selección de un elemento con respecto al total. Y la ley del producto hace referencia a la selección de un elemento de cada grupo que se presente. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente ejemplo. Dice que en una compañía se tiene 12 personas con formación en contaduría, 3 en informática, 2 en leyes y 6 en estadística. Y dice que se quiere elegir una persona profesional de cada disciplina. ¿De cuántas maneras es posible de realizar dicha elección? Bueno, aquí aparece la solución, pero vamos a analizarla. Son 12 personas de un grupo que es contaduría, 3 personas en informática, 2 en leyes y 6 en estadística. Y se quiere una persona de cada disciplina. Si quiero una persona de cada disciplina, entonces tenemos ley del producto por ser una de cada una. Y las opciones que se tienen sería multiplicar entonces las diferentes cantidades, ¿verdad? 12 por 3 por 2 por 6. Es decir, tendríamos 432 maneras distintas para seleccionar a la persona de cada disciplina. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Hasta acá, nada más un detalle, jóvenes. En las preguntas que hemos planteado para la ley del producto y la ley de la suma, hacen referencia, por ejemplo, a la selección de un solo elemento. ¿Qué pasa si yo quiero más elementos de un grupo, por ejemplo? Entonces es igual, es una ley del producto, pero ya tenemos que tomar otras consideraciones a la hora de determinar la cantidad. Y esas consideraciones las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que son detalles que debemos considerar si yo quiero más elementos de un grupo. Por ahora solo estamos en un elemento de cada grupo. Bien, entonces vamos a entrar a lo que son las permutaciones. Las permutaciones son, muy importante, secuencias ordenadas que vamos a tomar de un conjunto. Ese conjunto va a tener n elementos y de esa cantidad n yo voy a seleccionar un número k
de objetos. Entonces, SK es menor o igual que N. Entonces, yo voy a formar o voy a seleccionar un grupo que tiene K elementos de un total de N y lo voy a hacer en forma ordenada. Cuando aplicamos ese principio, lo que estamos hablando es de una permutación. ¿Okay? El número de permutaciones lo podemos denotar de esta manera. N, P, K. Entonces sería total de permutaciones, ¿verdad? De tamaño K que podemos escoger de una población que tiene N elementos. Así se interpreta. Y la secuencia de objetos es ordenada. Eso quiere decir que el orden de selección es importante a la hora de tomar los elementos del grupo. Permutaciones. ¿Se entiende lo que es una permutación? Una secuencia ordenada. Ajá. Creo que sí. Ok. Bueno, ya con la aplicación es más sencilla de entender. Ok, vamos a ver, alguien pregunta acá. Sí, solo llega hasta la parte de las probabilidades de la presentación, sí. Es que seguro olvidé subirles esta, pero igual se las puedo agregar ahora después. Es que pensé que la había subido ya completa, pero no lo hice. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a ver cómo se determina el número de permutaciones. Si yo quiero hacer permutaciones de tamaño K de un conjunto que tiene n objetos distintos, entonces el cálculo se hace de la siguiente manera. Sería n factorial dividido por n menos k factorial. Eso me daría el total de permutaciones, es decir, el total de secuencias ordenadas que yo tendría de k objetos tomados de un conjunto que tiene n objetos. Un detalle importante es que la cantidad de grupos que se hagan deben de tener menos o a lo sumo la misma cantidad de elementos que tiene la población o el conjunto mayor. Es decir, K tiene que ser menor o igual que N, es decir, K no puede ser mayor que N. Y recordemos acá el factorial. N factorial se define como N por N menos 1 por N menos 2, N menos 3, etcétera, hasta llegar a 1. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si quiero 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 hasta llegar a 1. Y esa multiplicación es 120. Entonces vamos tomando el entero y vamos disminuyendo 1 y vamos multiplicando. Entonces 5 por 4 por 3 por 2 por 1. N factorial. En el caso de las permutaciones ocupo el factorial. Entonces tengo n factorial dividido por n menos k factorial y eso me daría el total de grupos ordenados que yo podría hacer. Ahora, recordando, 0 factorial es igual a 1 por definición. ¿Okay? 0 factorial es 1. Y también por definición 1 factorial da 1. ¿De acuerdo? 1 factorial es 1. ¿Y qué pasa cuando n y k son iguales? Entonces, si n y k son iguales, yo tendría esta fórmula, n factorial entre n menos k. Como el k es igual que el n, entonces aquí me quedaría n menos n. Eso me daría 0 factorial. Y 0 factorial por definición es 1. Entonces, cuando k y n son iguales, el conjunto de permutaciones es igual a n factorial. Que eso es la tercera observación que hago acá. Cuando el k y el n son iguales, entonces la cantidad de grupos que se pueden hacer es n factorial. ¿Preguntas con el n factorial?
No, profe. Muy bien. Creo que en algún momento lo han visto, pero igual si no lo habían visto, preferí recordarlo para que lo tengamos acá. El n factorial. Ahora, claro, este cálculo aquí con 5, pues en realidad es un cálculo rápido de hacer. Lo que pasa es que ya esto se vuelve muy tedioso, por ejemplo, si fuera 100 factorial, ¿verdad? Entonces, si fuera 100 factorial, tendríamos que multiplicar 100 por 99 por 98 por 97, etcétera, hasta llegar a 1. Y ese cálculo ya es obviamente más tedioso. Hay funciones entonces en R y en Excel que nos permiten calcular el factorial e incluso en las calculadoras también lo podemos calcular. Bien, veamos un ejemplo de permutaciones. Vamos a tener un conjunto de 3 letras. Voy a darme las letras A, B y C. Entonces yo quiero formar palabras de 3 letras. Con estas 3 letras, valgan la redundancia. Obviamente las palabras vamos a considerar si tienen sentido o no, eso lo de menos. Nada más es el enlace que yo puedo hacer con estas 3 letras. Entonces voy a formar palabras de 3 letras con ellas. ¿Ok? Entonces quiero formar grupos de 3 y el conjunto original tiene 3, es decir, el K es 3 y el N también es 3. Cuando el N y el K son iguales, entonces las permutaciones se reducen a simplemente n factorial, que en este caso sería 3 factorial. Y cuando tenemos 3 factorial, esto es 6. Es decir, si yo tengo estas 3 letras, para formar palabras con ellas, tendría 6 palabras distintas. Si tienen sentido o no, eso es lo de menos. Es simplemente que las puedo unir y formar una palabra. Entonces, una palabra, por ejemplo, sería ABC. La otra palabra sería BAC. Como el orden es importante, entonces, aunque tienen las mismas letras, ¿verdad? ABC y BAC, pero el orden es lo que las hace diferentes. ¿Está claro, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Ahora, veamos, por ejemplo, voy a querer formar palabras de 2 letras. Entonces, voy a tomar las 3 letras y voy a formar palabras de 2 letras. Ok, entonces aquí el K es 2 y el N es 3. Entonces voy a formar palabras como es una secuencia ordenada, entonces uso una permutación. Entonces voy a seleccionar de 3, voy a seleccionar grupos de 2. Según la fórmula, eso sería 3 factorial entre 3 menos 2 factorial. Es decir, 3 factorial entre 1 factorial. 3 factorial es 6 y 1 factorial es 1. 6 entre 1 es 6. Es decir, con 2 letras o usando 2 letras de las 3, yo podría formar 6 palabras diferentes también. Ahora, en R, yo puedo calcular el factorial simplemente usando la función factorial y le indico el número. Entonces aquí sería factorial de 3, ¿verdad? Que es lo que tengo acá. Y factorial de 3 menos 2, que es el denominador. Y hago la división y eso me daría 6. Ese sería usando R, la función factorial. Y como argumento, el número al que le queremos calcular el factorial. Entonces acá ya el cálculo se vuelve más ágil. Por ejemplo, si aquí en el numerador fuera 200 y aquí en el denominador fuera 50, ¿verdad? Entonces sería 200 factorial dividido entre 50 factorial, que hacerlo a pie nos llevaría un buen rato. Entonces simplemente lo aplicamos usando la función factorial de R. Ahora, aquí nada más me dice cuántos grupos son en total, es decir, cuántas palabras de 2 letras. Yo las podría formar. Entonces me vengo atrás. Estas serían
Entonces, una palabra sería AB, la otra palabra sería AC, la otra palabra sería BC, luego tendría BA, luego tendría CB y finalmente CA. Esas serían las 6 palabras que se podrían formar, es decir, grupos de 2 a partir de este conjunto que tiene 3. ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Ahora, hay otra forma de ver esto, que es usando R. R tiene una función que nos permite precisamente definir todas las permutaciones que se pueden formar. ¿Okay? Esa función es la función permutation del paquete gtools. Entonces, primero hay que descargar este paquete, el gtools, y usar la función permutation. Okay, entonces, primero se instala y luego se carga el paquete. Y recordemos que para cargarlo es con library. Voy a formar un vector que se llame palabras. Entonces, ese vector tiene las 3 letras. Es decir, este vector tiene los elementos que yo quiero permutar. ¿Okay? Y la función permutation, entonces lo que hace es, bueno, ¿cuál es el tamaño del conjunto? Este sería el n. El segundo argumento sería el k, es decir, cuántos elementos quiero de acá. Y como tercer elemento utilizo el nombre del vector del cual yo quiero obtener las permutaciones. En este caso es del vector palabras, que tiene las letras A, B y C. Y la función lo que hace es definirlos todas las permutaciones. Entonces aquí están AB, AC, BA, BC, CA y CB. Aquí están las 6 palabras de 2 letras. Entonces, esa es una ventaja que tiene la función permutation que nos permite establecer todas las permutaciones que se definan a partir de un conjunto dado. Y un detalle, jóvenes, es que, por ejemplo, la función permutaciones o la función permutation nos da las permutaciones. En principio no nos dice cuántas son. ¿Okay? Para poder determinar cuántas son, tenemos que ver aquí las filas que se despliegan y contar. Entonces eso nos indicaría la cantidad de permutaciones, que es lo que muchas veces ocupamos en los problemas, solamente la cantidad, no necesariamente hacer todos los grupos, sino simplemente determinar la cantidad. La función no nos dice la cantidad específicamente, sino que eso tenemos que verlo en la impresión con la cantidad de filas. ¿De acuerdo? Entonces eso nos dice que son 6 acá. No sé si queda claro. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Ok. Y entonces, jóvenes, veamos este otro ejemplo. Dice que una empresa quiere escoger 4 personas para su junta directiva. Dice que se cuenta con 8 personas candidatas. ¿De cuántas formas distintas se puede escoger las 4 personas si el orden de selección es importante? Ok, entonces acá yo tengo un conjunto de 8 y de ese conjunto quiero 4 elementos. Y los quiero en forma ordenada. Entonces el problema nos indica que el orden es importante. Este es un detalle, jóvenes, porque ahorita vamos a ver la otra técnica, cuando el orden no es importante. Entonces, en los problemas que vamos a resolver, ¿cómo vamos a identificar uno u otro? En el caso de que yo requiera usar permutaciones, el problema tiene que decir que el orden es importante. Si el problema no menciona nada de orden, entonces usamos la otra técnica que es la que viene más adelante. ¿Okay? Pero si nos mencionan orden, entonces usamos permutaciones. Y en este caso ya definimos, ¿verdad? De 8 quiero seleccionar 4. Entonces sería
de 8 vamos a seleccionar 4. 8 factorial entre 8 menos 4 factorial, es decir, al final nos quedaría 8 factorial entre 4 factorial. Hacemos el cálculo de los factoriales y dividimos. Ok, en R, aquí estaría, serían 1680. Factorial de 8 entre factorial de 8 menos 4. Y la otra forma es utilizando la función permutation. Vamos a decirle que queremos 8 de 4. Y aquí no le pongo el tercer argumento porque lo que tenemos son personas. Entonces las personas yo las puedo numerar del 1 al 8. Cuando yo tengo un vector numérico que va en orden, ¿verdad? De 1 hasta n, no hace falta indicar el vector acá, ¿verdad? Ahora, si tuviera los nombres, entonces sí tengo que definir un vector con los nombres y poner acá el vector con los nombres de las personas. Pero si yo las numero del 1 al 8, entonces no hace falta indicar el tercer argumento, solo indicamos el n e indicamos el k. Ok, pero la función lo que nos daría son todas las permutaciones, no me diría cuántas hay. Tendría que imprimirla y ver la cantidad de filas. Entonces yo puedo pedirle la cantidad de filas de una vez y eso lo hago con la función nrow. Entonces aplico permutaciones y le digo que me dé el número de filas que genera esta operación. Y dice que esta operación genera 1688 filas, es decir, 1680, perdón. Es decir, esa es la cantidad de permutaciones que hay, 1680. Entonces pueden calcularlo así con el factorial o puede calcularlo con el nrow de la función permutation. Ok, entonces si queremos nombrar esta junta directiva de 4 candidatos y tenemos 8 personas para ello, entonces tenemos 1680 posibilidades para formar una junta directiva. Claro, obviamente no las vamos a enumerar todas, pero igualmente las podemos definir. R tiene la posibilidad de que nos define todas. Claro, serían 1680 filas ahí impresas y ahí podríamos ver todas las posibles permutaciones. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hay alguna duda? No, profe. Ok. Bien, estas técnicas de conteo, ¿para qué las estamos viendo? Bueno, en realidad es porque luego hay que usarlas para calcular probabilidades. Entonces necesitamos ver las técnicas y luego calcular probabilidades con ellas. Entonces las permutaciones nos permiten formar grupos, ya no de un solo elemento, sino de la cantidad de elementos que yo quiero y en forma ordenada. Eso permite las permutaciones. Ahora, la otra técnica son las combinaciones. Las combinaciones forman grupos, al igual que las permutaciones, con la diferencia de que el orden no es importante. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre la permutación y la combinación. Son grupos de K objetos que se toman a partir de un conjunto de n, pero en el caso de la combinación, el orden no es importante. ¿Okay? Entonces, cuando el orden no interesa, lo que se usa es una combinación. Bien, ¿cómo se calculan las combinaciones? Bueno, las combinaciones se denotan como NC sub K, esa es la notación, o también se denotan de esta manera, con un paréntesis, ¿verdad? Y N sub K, este sería el coeficiente. Binomial también se conoce como coeficiente binomial, ¿verdad? Que es el que nos permite determinar las combinaciones. Entonces podemos usar esta notación o utilizamos esta otra. Cualquiera de ellas se pueden usar. Y
Para calcular la cantidad de combinaciones, entonces tomamos n factorial y eso se divide por n menos k factorial y ese resultado se multiplica por k factorial. Ese sería el total de combinaciones que podríamos obtener de k objetos que se toman de un conjunto que tiene n elementos. Permutaciones y combinaciones. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. De mi parte no. Entonces, vamos a seguir. Veamos un ejemplo de combinaciones. Dice que una compañía quiere realizar un proyecto importante de mercadeo. Para llevarlo a cabo, debe escoger a 3 personas. Dice que la compañía cuenta con 9 personas que están debidamente calificadas para realizarlo. ¿De cuántas maneras distintas la compañía puede escoger las 3 personas? Entonces vamos a escoger 3 personas de 9. Y en el problema no nos hablan de orden. Entonces, al no mencionar la palabra orden, lo que vamos a hacer entonces es calcular las combinaciones. ¿Sí? Entonces serían 3 de 9. Es decir, el K es 3 y el N es 9. Planteamos la fórmula, ¿verdad? Sería de 9, vamos a tomar 3. Eso sería 9 factorial dividido por 9 menos 3 factorial, que se multiplica por 3 factorial. Entonces al final nos quedaría 9 factorial dividido entre 6 factorial por 3 factorial. Podemos aplicar el factorial de R, ¿verdad? Entonces sería 9 factorial dividido entre factorial de 9 menos 3, que se multiplica por el factorial de 3. Esa división nos da 84. Ok, ahora también se puede hacer un poco más directo, que es usando la función combination también del paquete GitTools. Igual que en permutation, ¿verdad? Esta función lo que nos hace es enumerar todas las combinaciones. Para poder ver cuántas son, tendría que ver el total de filas. Entonces, lo que puedo hacer es, igual que en el caso anterior, utilizar la función nrow, que es la que me cuenta el número de filas que hay. Entonces, cargamos el paquete si no se ha cargado y usamos la función combination. Igual, el argumento principal sería el n y luego el k. Y un tercer elemento que sería el vector, de donde yo quiero que se hagan las combinaciones. Si es un vector numérico, entonces no hace falta indicarlo acá, ¿verdad? Que va numerado del 1 al 9, entonces no se indica, simple se sobreentiende y entonces calculamos todas las combinaciones. Pero yo quiero el total, entonces simplemente le digo a R que me cuente las filas de esa operación, entonces sería nrow, que me cuente las filas y me dice que son 84. Ese sería el total de combinaciones. Ok, entonces les voy a dar un momento para que prueben y determinen de un conjunto de 10, vamos a seleccionar 5. Entonces vamos a hacer el cálculo de ambas, las permutaciones y las combinaciones. Entonces les voy a dar un minuto para que calculen cuántas permutaciones se tendrían de un conjunto de 10 y vamos a formar grupos de 5. Y
¿cuántas combinaciones se tendrían igual de un conjunto de 10 si queremos formar grupos de 5? Entonces, les doy un chance ahí para que hagan los dos cálculos. Muy bien, entonces, ¿alguien nos podría indicar cuántas permutaciones se pueden formar de tamaño 5 que se toman de un conjunto de tamaño 10? Se podía haber hecho con factorial únicamente o con la función permutation, ¿verdad? Y el n-row, nada más que para eso lleva un poquillo más de tiempo porque si no tenían el paquete GitTools había que instalarlo primero. No sé si alguien lo tiene ya. Yo lo saqué, pero no sé si están bien. Ajá, El número de permutaciones que saqué fue 30.240. ajá. El número de combinaciones 252.
Ok. ¿Alguien le dio diferente? Profe, yo estoy aquí reiniciando la calculadora porque lo puse y se pegó. Ajá. Ok. ¿Alguien más? Ok, efectivamente, en el caso de las permutaciones son 30.240. Y en el caso de las combinaciones, son 252, efectivamente. Entonces, obviamente el número de permutaciones es mayor porque el orden es importante. Entonces, una secuencia que tiene 5 elementos, en el caso de las combinaciones, no importa en cómo estén distribuidos esos 5 elementos, serían la misma combinación. Pero en el caso de la permutación, si yo cambio de posición un objeto, ya tendría una permutación distinta porque el orden es importante. Entonces, 30.240 contra 252 combinaciones. Muy bien. Entonces, en este caso, lo que tenemos son de un grupo, quiero determinar una cierta cantidad de elementos, ya sea en forma ordenada o en forma no ordenada. Vean que hasta acá solamente he usado un grupo, ¿verdad? Y de esos grupos yo quiero una determinada cantidad de elementos. Ahora, yo puedo tener varios grupos y de varios grupos calcular o en este caso determinar o obtener una cantidad de elementos. Entonces acá es donde interviene ya la ley del producto. La ley del producto decía que si yo quería elementos de cada grupo, si quería uno de cada grupo, multiplicaba la cantidad de elementos que tenía cada grupo y eso me daba el total de posibilidades. Pero en el caso de que quiera más elementos, entonces yo utilizo la ley del producto también, pero en cada grupo tendría que usar combinaciones o permutaciones, dependiendo de si el orden es importante y de la cantidad de elementos que me pidan de cada grupo. Eso es lo que vamos a ver a continuación, pero vamos a descansar un ratito y luego retomamos esta parte. Descansamos 15 minutos.